¿Cómo va, Hugo? Buenas noches. ¿Cómo Felicitaciones estás? por tu libro, ¿eh? Gracias, Hugo. Es muy bueno, escuché todas las repercusiones. Después nos contás al final, si querés, de la nota, las repercusiones que vas a tener, pero hablas de las pymes, ¿no es cierto? Ese es el título principal. El futuro de las pymes, mirá, ahí te lo muestro que justo lo tengo acá al Dale, lado. dale. Acá está, mirá, el futuro de las pymes lo presento el sábado que viene con Martín Rederados acá en Palermo Sojo para Argentina, América Latina y España. Cómo prepararte para un mundo en el que cambiar va a ser más importante que crecer. Y escúchame, y en este contexto, la Argentina ofrece un escenario propicio para las pymes de cara a lo que se llama la modernización laboral y el resto de las reformas. Desde 2017 hay tres rubros de la economía muy importantes del mercado doméstico que no crecen en términos reales. Pasaron tres gobiernos por delante. Estamos hablando de comercio, industria, construcción, representa más del 60% del PBI. Si vos lo extendés, desde el año 2011 no se crea empleo genuino en Argentina, por lo cual, evidentemente, las reformas son una gran zanahoria por delante. Pero ojo, las reformas son muy importantes, pero no pongamos el carro delante del caballo. Argentina tiene que ir a un marco institucional y jurídico previsible para que antes que todo eso venga la inversión. Y la inversión es doméstica también. Esos sectores están esperando tener previsibilidad institucional y jurídica para poder invertir. El que invierte después genera empleo y después genera crecimiento, desarrollo. Y un dato no menor, sí es real, Hugo, que hay muchas pequeñas empresas que le gustaría crecer, pero no están dispuestas a emplear, por lo cual no pueden crecer, porque saben que el riesgo que corren es mayor al retorno de la inversión que puedan obtener empleando en Argentina, ¿no? Y el tema de las tasas, ¿no? Hay un posteo tuyo, a ver, para repasar, porque ese es un elemento clave para favorecer el crédito, entiendo. Ahí lo vemos, este posteo. Tasas pilar, tasas de servicios generales. Tasas pero como impuestos en tu caso. Sí. Tasas, servicio, seguridad y justicia, tasa bombero voluntario, fondo educativo, gasto de procesamiento, retención de tributo, emergencia climática. Sáquenle la palabra contribuyente y cámbienle por asalto a tasa armada. Y hablas del municipio de Pilar, ¿no? Yo pensé que eran las tasas de intereses de los bancos, pero no, son estas. Y entonces, ahí vemos el cuadro, seguramente. Claro, ¿qué es lo que...? Esto me lo pasó un Permitime, Damián, permitime, Sí. tengo una información urgente. Vamos. Información urgente deportiva. Perdió Rosario Central. Así es, Hugo, viajamos a Rosario Central porque cayó el conjunto de Ángel Di María 1-0 ante Estudiantes de La Plata, luego de lo que habíamos desarrollado, ¿no?, durante el programa, este pasillo en el que los jugadores de Estudiantes le dieron la espalda al conjunto canalla por haber recibido el torneo, el campeón de la liga, el campeón de liga, este nuevo título que se le otorga al mejor equipo de la tabla anual. Pero metiéndonos de lleno en lo que sucedió en el Gigante de Arroyito, fue victoria 1-0, como te decía, de Estudiantes de La Plata, con gol de Edwin Cetré, uno de los puntos altos del conjunto platense. Fue victoria 1-0, después ya en el cierre del partido fue expulsado a Mondaraín del conjunto visitante. Allí vemos el único gol del partido. Buena definición de Cetré, así que de esta manera Estudiantes de La Plata se clasifica a la siguiente instancia en esta Copa de la Liga y va a estar enfrentándose con el vencedor del partido. Sí, de Central Córdoba. Claro, claro, así es. Va a enfrentar en la siguiente instancia. Pero además te digo una cosa, Córdoba. un dato que, porque obviamente uno sigue todo. Le dieron 8 minutos de descuento, a ver si Central empataba. Mientras hacemos este programa contamos este detalle porque era un escándalo. Si llegaba a empatar en el minuto 7, de los 8 que le dieron. Claro. Pero bueno, ya le habían dado una copa, a Central. Sí. Así que... En este sentido, habló el fútbol, ¿no? Porque Estudiantes de La Plata hizo los deberes, venció 1-0 a Rosario Central, así que de esta manera también fue una suerte de golpe también para la AFA. Primero por el gesto de los jugadores de Estudiantes de La Plata en darse vuelta, insisto, en ese pasillo. Y después con la victoria 1-0. Claro. Así que en la siguiente instancia Estudiantes ante Central Córdoba. Damián Dipache, seguimos con vos. Estábamos con el tema de las tasas. Un asalto a tasa armada pusiste. A ver, vemos el gráfico.
Esto que estábamos viendo es la tasa de Pilar. Podría ser de otro municipio, son más de 100, tampoco quiero estigmatizar a ningún municipio. Lo único que yo digo, que las tasas municipales acumuladas, como la que estábamos viendo, este es un caso de un contribuyente que me la pasó. Si ustedes tienen más de otros municipios, pásenla, las vamos a ir comunicando. Pero las tasas municipales acumuladas pueden representar por una pyme una diferencia clave entre ser competitiva o quedar fuera del mercado. Porque vos suponete te radicás en un municipio donde decís, che, quiero invertir acá. Pasan 5 o 6 años, viene un intendente y empieza a colocar tasas. Bueno, eso afecta directamente no solamente al precio del consumidor local, sino que además no se ve en el ticket, porque esta es efectivamente sobre energía eléctrica, pero una tasa que parece pequeña, bueno, termina generando esos pequeños cortes, terminan siendo un gran problema, o para el contribuyente local o para la pyme que efectivamente ve afectada y pierde competitividad contra otra pyme que está en otro municipio que no tiene tasas municipales. Entonces este es el gran problema, ¿no? Es el gran problema de los impuestos, ¿no? Porque acá se habla de tasa, pero son impuestos en definitiva, ¿no? Tasa municipal. Exactamente. Claro. Y vos tenés municipal, tenés la tasa, ingresos brutos provincial, impuesto de débito y crédito nacional, o sea, de esos 3 niveles. Por eso las reformas hacia adelante son muy importantes. El gobierno va hacia una simplificación tributaria. Detrás de cada número municipal hay una pyme que ajusta números, reduce personal o frena proyecto. Esto también pasa porque efectivamente el retorno de la inversión es menor cuando tenés los 3 niveles compitiendo por cuánto impuesto más saca. Bueno, parecería ser que Nación se va retirando lentamente, todavía queda distorsivo impuesto de débito y crédito. Provincias mantiene ingresos brutos y es muy leonino para toda la cadena de valor. Y tasas municipales que de pronto vienen apareciendo, se vienen incrementando por pérdida de caja provincial, ya no tienen quizás transferencia y encuentran en la tasa municipal una forma de recaudación sencilla, fácil, que no es clara ni prolija, ¿no? Y otro de los temas, vamos a revisar uno de tus posteos, es la llamada modernización laboral. Urgente, el mercado de trabajo argentino creció en una década en más de 3 millones de empleos, impulsado por el empleo público, mientras los puestos asalariados privados registrados cayeron en comparación con el pico de 2015. Y ahí pones un dato, siempre gráfica oficial. Esto es el INDEC, la variación del empleo en la última década por segmento. A ver, lo vamos a ver a pleno ahora. Exactamente, ahí lo que vas a ver es, fíjate que tenés asalariados privados registrados cayendo, empleo público creciendo y lo interesante, que empleo informal también crece en la República Argentina, por lo cual me parece a mí que modernización laboral se convierte en algo muy pero muy importante hacia adelante. Vos fíjate que Argentina tiene una situación donde no genera empleo en forma formal. Y el otro día estábamos hablando respecto de, por ejemplo, la idea del gobierno de modernización laboral. También los chicos de economías de plataforma. Viste que esta semana se estuvo hablando, la Fundación Encuentro hizo un informe sobre el índice de delivery. Bueno, hay muchas personas que trabajan en economías de plataforma que están en informalidad plena, Hugo. Claro. No tienen vacaciones, no tienen aguinaldo, no tienen aporte jubilatorio, no tienen obras sociales. También se está pensando en modernización laboral de cómo involucra ese segmento, para que tomes en consideración. Hay 160.000 personas trabajando en esas economías de plataforma solamente en delivery, aplicaciones de delivery. Un universo que puede llegar a ser casi 500.000 chicos y tomás aquellos que trabajan por fuera de las economías de plataforma. El 80% tiene menos de 36 años. Reitero, estamos con una leyes laborales de 1975, con inteligencia artificial y Elon Musk diciendo que en los próximos 10 años él no sabe si efectivamente el trabajo va a ser una decisión voluntaria. Y nosotros estamos con leyes laborales de 1975. Entonces, evidentemente, modernizar el trabajo es muy importante. Hacia adelante, la tecnología y esta adaptación tecnológica que no involucraba antes, porque las leyes laborales no lo contemplaban. Y hacia atrás, que quede bien claro que el stock no se toca, el que está trabajando ahora no tiene cambios. Esto es sobre el flujo. ¿Cómo hago yo para generar mayor formabilidad en el empleo hacia adelante, no? Absolutamente. Ahora hablamos de las tasas, pero de las tasas del Banco Central de la República Argentina. Repasamos también un posteo tuyo que lo sintetiza. Ahora el Banco Central redujo de 22% a 20% la tasa de simultáneas en la rueda financiera de BIMA. La medida de bajar nuevamente la tasa
corta se concretó un día de licitación de deuda donde el Tesoro necesita captar fondos de pesos ante vencimientos próximos por 14.000 millones de pesos. Contanos, explícanos esto. Bueno, esto es muy importante. Primero, el Tesoro en corto plazo intenta bajar tasas para no dar semejante premio y generalmente incrementa la tasa de interés para el largo plazo para que capte fondos y tenga una buena licitación. Pero sí es importante decir que tasa de plazo fijo, que previo a las elecciones llegó a estar hasta en el 54% hasta octubre de 2025, ahora en noviembre está entre el 27 y 30%. Que una tasa de descuento de cheques para una pyme que estaba en el 70% preelectoral ahora está en 30-35% hoy. Que la tasa Tamar, que era la tasa de los bancos, estaba en 35%, bajando al 25 y 30%. Esto genera una reducción del costo de financiamiento, oxigena deuda pasada en hogares, todavía no impulsa consumo e inversión. Te explico por qué. Porque estamos en un momento de mayor nivel de morosidad de tarjeta de crédito y también de impago, por lo cual oxigena deuda, por lo cual no va a volcarse tanto al consumo con la toma de crédito, pero sí va a oxigenar muchos hogares que quedaron complicados después de 4 meses de suba de tasa. Y por parte de las pymes, Hugo, que venían cheques rechazados, que hay efectivamente una tensión en la cadena de pago, bueno, también oxigena que la cadena vuelva a restablecer sus compromisos y vuelva a generar plazos de pago y esta tasa de interés poder tomarla y volver a revertir el escenario, ¿no? Y el otro tema es sobre la causa Cuadernos, porque vos tenés ahí unos datos interesantes. Durante décadas esto distorsionó el mercado. Premio a la influencia en vez de la innovación y el acceso en lugar del mérito. Cada acto de corrupción debilitó la seguridad jurídica, encareció el riesgo país y alejó inversores que buscaban reglas claras y estables. Claro, mucho se habla de la inseguridad jurídica como escenario fundamental del riesgo país, que la Argentina todavía tiene alto. Y ahí hablas de un cuadro por los montos y los detalles de los fondos lavados en propiedades. Bueno, todos episodios de corrupción que tienen un valor simbólico, pero concretamente redunda o se manifiesta en el riesgo país, ¿no, Damián? Totalmente. Bueno, ahí tenés también los datos que extrapoló de corrupción en obra pública y subsidios por parte de Ariel Colenval, que lo estima en 42.593 millones de dólares. Tomemos consideración, hoy las reservas del Banco Central de la República Argentina están por debajo de ese valor, pero tengamos en cuenta que cada uno de estos actos obviamente debilitó la seguridad jurídica y generó mayor nivel de riesgo país, porque nadie está dispuesto a prestarte para algo que efectivamente es corrompible por detrás. Y algo muy pero muy importante, Hugo, que para vos invertir en Argentina y sobre todo tener inversión en el sector público, tenías que tener una influencia, tenías que tener un amigo. Y si eras una pyme, si querías sacar un crédito, también tenías que tener influencia en el sector público para que obtengas ese subsidio o esa tasa. Y si efectivamente también querías crecer en el mercado doméstico, recordamos que había alianzas entre algunos empresarios que eran oficialistas que efectivamente tenían la posibilidad de acceder a licitaciones de obra pública. Bueno, esto distorsionó absolutamente el mercado. Espero que no vuelva a pasar en la República Argentina, pero generó un costo muy fuerte de muchas empresas que efectivamente no tenían incentivos para invertir en estas condiciones. No competían contra el mercado, competían contra el amiguismo dentro del Estado. Espérame porque tenemos información deportiva urgente y también sobre la inseguridad nuestra de cada día. Información.